Estamos en vivo en la Facultad de Medicina. Allí está Luis Grimaldi para dialogar con el especialista en inmunología, Jorge Geffner. Luis. Sí, exactamente, Claudio, y ustedes, bueno, saben perfectamente lo que es valorar el off. Es muy nutricio poder hablar con él un rato antes de la entrevista y tener algunos datos que van tranquilizando, no sin dejar pasar esto. Me decía recién Jorge, llega la vacuna, llega la solución, en el momento peor porque han triplicado los casos de testeos y todavía tenemos las repercusiones de lo que puede pasar con estos días que hemos vivido. Esto producto de, obviamente, el sepelio de Maradona y toda la que es la conflictividad en calles y las aglomeraciones. Jorge, la pregunta era que me interesaba muchísimo a mí, después los muchachos te preguntarán en el piso, los chicos te preguntarán sobre lo que tiene que ver con la vacuna, si es una mejor que la otra, si son iguales, todas esas razones. Es el tema, digamos, interdisciplinario, cómo se interviene a nivel judicial para que el día de mañana no haya inconveniente, cómo se trabaja en los equipos interdisciplinarios, abogados y demás estudios jurídicos, cómo es ese proceder para que no haya inconvenientes el día de mañana. Paso un poquito de acá, limpieza. Bueno, muchas gracias. No, el trabajo es un trabajo mancomunado que involucra distintas disciplinas, pero centralmente lo que involucra es el acceso que tuvo ANMAT a través de la delegación que viajó a Rusia de todos los datos correspondientes a la fase 3 que está en marcha en relación a la vacuna Sputnik y también en relación a las otras vacunas. Y lo que se demuestra en los datos que fueron revelados era confirmar lo que se había visto previamente en las fases 1 y fase 2 en cuanto a seguridad e inmunogenicidad, y ahora añadido con decenas de miles de personas vacunadas lo que es eficacia. Y la vacuna Sputnik, al igual que otras, ha demostrado niveles de eficacia en la prevención de la infección superiores al 90%. El único límite que nos queda ahora es la autorización para el segmento etario que va de los 60 años hacia arriba, que esperemos que en los próximos días esté la data suficiente para que ANMAT tome posición al respecto. Jorge, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia, porque antes no se hablaba en definitiva, ¿no?, con respecto a una autorización del ANMAT firmando una resolución diciendo autorizo esta vacuna, a que sea una recomendación que da la ANMAT al Ministerio de Salud para que autorice, y es el Ministerio de Salud en este caso el que autoriza la Sputnik V? ¿Hay alguna diferencia con eso, una cuestión de emergencia o es lo mismo en definitiva y es una cuestión administrativa nada más? Yo no soy un especialista en cuestiones reglamentarias, lo mío es inmunología, pero el punto crítico es la recomendación de ANMAT, que es la que tiene acceso. Bien. Entonces yo me quedo tranquilo, si ANMAT dio el ok y lo dio tanto para una como otra vacuna, para mí realmente es indiferente que la autorización surja del Ministerio de Salud o de la propia ANMAT. En los dos casos es confiable. Te saluda, ¿cómo estás? Jorge, se sabe que estas primeras 300.000 dosis que llegan desde Rusia son precisamente fabricadas allí, pero también se sabe que Rusia dijo desde un principio que iba a fabricar para su población y que probablemente el resto de las dosis que lleguen aquí o a otros lados van a ser fabricadas en puntos de Asia, que va a ser donde se produzca a gran escala. Y surge la versión de que tal vez se pueda fabricar aquí la Sputnik V. ¿Qué hay de cierto con eso? Sí, mira. No, creo que ambas cosas son ciertas. Primero, la vacuna se está fabricando en Rusia, pero también se está produciendo, por los informes que tenemos acá, en países como Corea del Sur y la India, que tienen grandes plantas productoras de vacuna. Primer punto, para tener un stock suficiente, porque el gran problema a nivel mundial de las vacunas es tener stocks suficientes para abastecer a todo el mundo, y realmente estamos muy lejos de esa situación. Ese es el cuello de botella. En cuanto a poder producir acá en la Argentina, se puede hacer. Ya estamos produciendo el principio activo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, y muy bien podríamos hacer en colaboración con el laboratorio Gamaleya también más adelante la producción del principio activo de la vacuna Sputnik V. Bien. Como sos inmunólogo, vamos a apuntar específicamente a tu métier y te queremos preguntar esto. Lo que llegan son las 300.000 vacunas de la primera dosis. Todavía no tenemos la segunda dosis que esas 300.000 personas se van a tener que aplicar. Van a llegar pronto. Se sabe que entre una dosis y la otra tiene que pasar 20 días. ¿Qué pasa si se demora más esa segunda partida con esas otras dosis?
Sí, esperemos que no se demoren porque el esquema original fue 21 días entre la primera y segunda dosis. Si los demorás algunos días más, realmente no pasa nada diferente sustancialmente. Es decir, el punto acá, el blanco de las vacunas es producir altos tenores de anticuerpos que prevengan la infección. Si son 2 días más, 2 días menos, no va a cambiar la cinética con la cual se producen los anticuerpos. Pero creo que la confianza está en que se respeten las pautas temporales de entregas y que en pocas semanas tengamos millones de dosis adicionales. Yo quería preguntar sobre la confianza, ustedes que son inmunólogos, la confianza de la gente a la hora de, buscar la inmunidad contra este virus. Que sea Argentina el primer país de Latinoamérica que dé la autorización a la vacuna rusa, ¿cómo nos pone y qué se puede hacer para generar confianza en la gente? El punto comunicacional es realmente muy importante. Yo creo que la confianza tiene que derivar del estudio de los datos certeros, los datos publicados y los datos comunicados. Vos ya tenés en relación a Sputnik y también a las otras vacunas decenas de miles de personas vacunadas. Y en general, salvo algún caso esporádico, se vio que son seguras y que levantan la producción de altísimos tenores de anticuerpos y que previenen la infección en más de un 90% de las personas. Es decir, son más efectivas, haciendo una analogía, que otras vacunas que ya usamos como la vacunación antigripal. Entonces yo creo que ciertas reticencias genuinas o basadas en defectos comunicacionales que hubo en su momento van a ser superadas cuando la gente vea que se vacunan las personas y que no pasa absolutamente nada deleterio. Ahora, el hecho de que no sea obligatorio, ¿complica de alguna manera los planes? Digo, puede aparecer gente que no, mucha cantidad de gente que no se la pueda dar. ¿Cómo se evalúa la efectividad que puede tener una vacuna en este caso si no es obligatoria su aplicación? Sí, bueno, ni en Argentina ni en el resto del mundo se ha incorporado a los calendarios obligatorios de vacunación. Es decir, por lo menos durante este año no se va a hacer. Vos tenés el primer blanco del proceso de vacunación es cubrir a 8 millones de personas, personal de salud y mayores de 60 años. El 85% de las muertes ocurren en personas mayores de 65 años. Cuantos más vacunemos, vamos a tener en lo inmediato una muy baja tasa de letalidad. Vamos a disminuir mucho el número de fallecimientos. Y eso realmente es muy importante si uno mira al espejo del hemisferio norte, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, 250.000 nuevas infecciones por día, acompañado de 3.000 fallecimientos. Entonces yo creo que el dato digamos, no vamos a tener inmunidad colectiva. Para eso necesitamos un 60 o 70% de personas vacunadas. Pero si vacunamos en principio a los mayores, vamos a bajar mucho el número de fallecimientos. Jorge Geffner, muchísimas gracias por este contacto y toda la información. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Luis Grimaldi, también.